¿Qué harías si pudieras presenciar el principio de todo lo que conocemos? Si pudieras estar allí cuando la Tierra era un vasto vacío y el universo nació de la nada? ¿Qué sentirías al ver la creación de la luz, los cielos, las estrellas, las criaturas y la humanidad misma? Hace miles de años, antes de que existiera el sol que ilumina nuestras mañanas o la luna que acompaña nuestras noches, el universo comenzó a tomar forma. Pero, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién dio vida a las montañas, a los ríos y al primer ser humano? Esta es la historia de los comienzos. La historia de la creación, del juicio, de la salvación y de un pacto eterno que cambiaría el destino de la humanidad. Prepárate para un viaje épico que desvela los secretos más profundos del origen de todo. ¿Estás listo para descubrir cómo todo comenzó? No había tierra, ni cielo, ni estrella alguna. Solo un abismo infinito, donde el silencio pesaba como un manto sobre la nada. El tiempo no existía, porque aún no había sido creado. Y entonces, una voz irrumpió en el vacío. No era un sonido común, sino algo más profundo, algo que resonaba en el tejido mismo de lo inexistente. Era un decreto, un mandato, una chispa que destrozó la inmovilidad eterna. Sea la luz. Un fulgor cegador rasgó la negrura, expandiéndose como una onda incontenible. La luz danzó, tomó forma, empujó las sombras hacia los límites del infinito. Por primera vez, había día y había noche. Pero el Creador no había terminado. Aguas sin fin cubrían todo cuanto existía, un océano sin playas ni horizontes. Con una sola orden, los cielos se separaron de las aguas, y nació el firmamento, un manto azul profundo que se alzaba como una bóveda majestuosa. El segundo día llegó a su fin, pero la obra aún no estaba completa. Al tercer día, la voz habló de nuevo y la tierra emergió. Como gigantes dormidos que despertaban, las montañas se alzaron desde las profundidades. Los mares rugieron, encontrando su lugar, y sobre la tierra virgen, el verde brotó. Árboles inmensos extendieron sus ramas al cielo, flores de colores inexplorados se abrieron al sol, y el aire se impregnó con el aroma de la vida. Pero algo faltaba. El Creador alzó la mano y los astros nacieron. El sol encendió su fuego en el cielo para gobernar el día. La luna despertó, reflejando su luz en las sombras. Y junto a ellas, millones de estrellas titilaron en la inmensidad, como joyas arrojadas a un tapiz de terciopelo negro. Así concluyó el cuarto día. Pero la tierra estaba lista para algo más, algo que respirara, que se moviera, que viviera. Desde las profundidades de los océanos surgieron criaturas colosales. Leviatanes con ojos centelleantes, peces de todos los colores, bestias marinas que jamás serían vistas por los hombres. En los cielos, alas se desplegaron por primera vez, águilas majestuosas, colibríes diminutos, criaturas que surcaban el viento con la libertad de lo recién nacido. Así terminó el quinto día. Pero el sexto día traería el momento más grandioso de todos. El sexto día amaneció con un propósito mayor. Sobre la tierra, el Creador extendió su mano y ordenó a la vida surgir en todas sus formas. Elefante bestias colosales marcharon sobre la tierra recién nacida, elefantes con colmillos como torres, rinocerontes de piel gruesa como armaduras. Felinos sigilosos acechaban entre los arbustos, y manadas de ciervos recorrían las praderas, sus ojos reflejando la luz del nuevo sol. Serpientes se deslizaban, ágiles y misteriosas, y las montañas retumbaban con el rugido de criaturas nunca vistas. Cada rincón del mundo se llenó de movimiento. Pero aún faltaba la obra maestra, la culminación de toda la creación. El Creador no habló esta vez. No bastaba una simple orden. Se inclinó sobre la tierra. Con sus propias manos, tomó el polvo y lo moldeó con perfección absoluta. Formó un cuerpo, cada músculo, cada hueso,
cada fibra tejida con precisión divina. Y entonces, con un gesto lleno de propósito, sopló en sus narices el aliento de vida. El hombre abrió los ojos. Su mirada reflejaba la chispa de su creador. Era distinto a las demás criaturas. En él había razón, pensamiento, entendimiento. Sentía el viento en su rostro y sabía que era viento. Veía la luz y comprendía su calidez. Era más que carne y hueso, llevaba en sí la esencia de lo divino. Dios lo llamó Adán. Y para él, preparó un hogar perfecto. El jardín del Edén. Un paraíso donde los ríos fluían con aguas cristalinas, donde los árboles daban frutos en abundancia. El aire era puro, el sol siempre tibio, la tierra fértil sin esfuerzo. En medio del jardín, dos árboles majestuosos se alzaban sobre todos los demás. Uno era el árbol de la vida, su savia contenía el secreto de la eternidad. El otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Una advertencia resonó en el alma de Adán. El fruto de todos los árboles puedes comer, menos el del árbol del conocimiento. El día que de él comas, ciertamente morirás. Adán escuchó. Comprendió. Pero aún no sabía lo que significaba estar solo. El Creador lo miró con ternura. No es bueno que el hombre esté solo, dijo. Esa noche, bajo la luz de la luna, Dios hizo que Adán cayera en un profundo sueño. Mientras dormía, con la delicadeza de un artista, tomó una de sus costillas y con ella formó algo nuevo, algo hermoso, algo que cambiaría la historia de la humanidad. La primera mujer. La noche cubría el Edén con un velo de plata. La brisa cálida jugaba entre las hojas de los árboles, el murmullo de los ríos cantaba una melodía ancestral. Pero en el centro del jardín, algo nuevo y maravilloso estaba a punto de despertar. El sueño de Adán era profundo, pero no vacío. Sentía algo cambiar dentro de sí, como si una parte de su ser hubiera sido tomada para dar forma a algo desconocido, algo que lo completaría. Abrió los ojos. Frente a él, iluminada por la luz de la luna, estaba ella. Su cabello fluía como ríos de noche, su piel reflejaba la luz como la flor más pura. Sus ojos, vastos como el cielo, contenían en su mirada el misterio de la creación misma. Adán contuvo el aliento. Nunca había visto nada tan hermoso. Entonces, Dios le habló. Esta es hueso de tus huesos, carne de tu carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Adán la miró con asombro y emoción. Eres parte de mí, y yo, parte de ti. La primera mujer sonrió. Su nombre sería Eva, y juntos serían los guardianes del Edén, los primeros en caminar por la tierra, en reír, en hablar, en amar. Los días pasaron en perfecta armonía. Los animales venían a ellos sin temor, los árboles ofrecían sus frutos en abundancia, y el cielo se extendía azul y puro sobre sus cabezas. Era un mundo sin dolor, sin muerte, sin sombras. Pero en el corazón del Edén, los dos árboles permanecían en silencio. Uno ofrecía vida eterna. El otro ofrecía algo que aún no comprendían. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios había sido claro, no debían comer de su fruto. Pero, ¿por qué? ¿Qué misterio guardaba ese árbol? Eva lo observaba con curiosidad. Las preguntas comenzaron a surgir en su mente. Y en las sombras, algo más observaba también. Un par de ojos rasgados se abrieron entre la espesura. Un susurro apenas audible recorrió el aire. Una voz astuta, paciente, esperando el momento perfecto para hablar. El destino de la humanidad estaba a punto de cambiar. El viento se deslizó entre las hojas del Edén, pero en esta ocasión, el aire traía consigo un murmullo diferente. Algo que nunca antes había existido en ese paraíso, duda. Desde las sombras, la serpiente se movió con sigilo.
Sus ojos brillaban con astucia, su piel relucía con el reflejo dorado del sol filtrado por las ramas. Su lengua se deslizó en el aire, y con un tono suave, casi hipnótico, pronunció las palabras que cambiarían el destino de la humanidad. ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer del fruto de todos los árboles del jardín? Eva, sorprendida por aquella criatura parlante, frunció el ceño. No, respondió. Podemos comer del fruto de todos los árboles, excepto uno. Dios nos dijo que si comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriremos. La serpiente sonrió. ¿Morirán? No, no morirán. Su voz era dulce como la miel, pero cargada con el veneno del engaño. Se enroscó lentamente en la rama del árbol prohibido y dejó caer su mirada penetrante sobre Eva. Dios sabe que el día que coman de este fruto, sus ojos serán abiertos, y serán como Él. Conocerán el bien y el mal. Serán dioses. Las palabras encendieron algo en el interior de Eva. Ser como Dios. Conocer los secretos del universo, entender lo que solo el Creador entendía. ¿Por qué les impediría eso? ¿Qué les estaba ocultando? Su mirada se posó en el fruto. Era hermoso. Brillaba con un color que ninguna otra fruta tenía. Su aroma era dulce, embriagador. Por un instante, en su mente, las palabras de la serpiente parecieron más verdaderas que la advertencia de Dios. Tal vez Dios tiene miedo. Tal vez nos quiere mantener ignorantes. Su mano tembló, pero se acercó. Sus dedos rozaron la piel del fruto. Sus uñas lo aferraron. Lo arrancó. El Edén contuvo la respiración. Eva llevó el fruto a sus labios. Y mordió. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Por un instante, vio más allá de lo que jamás había visto. Comprendió cosas que antes no comprendía. Su mente se llenó de pensamientos nuevos, complejos, incontrolables. Sintió algo que nunca antes había sentido, vulnerabilidad. Se volvió hacia Adán, que la miraba con una mezcla de temor y fascinación. Tómalo. Adán dudó. Pero Eva lo miró con intensidad. No quería estar sola en esto. Él tomó el fruto. Y mordió. El mundo cambió en un instante. Los colores del Edén parecieron apagarse. El aire se volvió denso. Un escalofrío recorrió sus cuerpos. Por primera vez, sintieron el peso de la vergüenza. Se miraron, y supieron que estaban desnudos. Se cubrieron apresuradamente con hojas de higuera, intentando tapar lo que antes ni siquiera habían notado. El paraíso, antes perfecto, ahora les parecía diferente. Y entonces, un sonido retumbó en el Edén. Pasos. El sonido de pasos resonó en el jardín. No era un ruido común. No era el viento ni el susurro de los ríos. Era algo más profundo, más poderoso. Era la presencia del Creador, caminando entre los árboles en la frescura del día. Adán y Eva sintieron un terror que nunca antes habían conocido. Sus corazones latían con fuerza, su respiración se volvió agitada. Sabían lo que habían hecho. Sabían que Dios lo sabría también. Se escondieron. Entre los arbustos, temblorosos, cubiertos solo con hojas mal tejidas, esperaron, como niños atrapados en una falta. Pero la voz del Creador los llamó. ¿Dónde estás? Adán tragó saliva. Su mente, antes libre de confusión, ahora estaba llena de miedo y culpa. Finalmente, salió de su escondite. Escuché tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. El silencio se extendió por un momento. Luego, Dios habló otra vez. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te mandé que no comieras?
Adán bajó la cabeza. Algo nuevo y terrible se apoderó de él, el deseo de culpar a otro. La mujer que me diste, ella me dio del fruto, y yo comí. Eva, sorprendida, sintió su propio instinto de defensa activarse. Miró al suelo y respondió rápidamente. La serpiente me engañó, y comí. El aire pareció volverse más pesado. Dios miró a la serpiente primero. Por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todos los animales. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Luego, su mirada se posó en Eva. Multiplicaré tus dolores en los partos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, pero él te dominará. Por último, miró a Adán. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te prohibí, maldita será la tierra por tu causa. Con esfuerzo y sudor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te dará, y con el tiempo, volverás al polvo del que fuiste formado. Adán y Eva escuchaban en silencio. Ya no había marcha atrás. Habían cruzado el umbral de la inocencia. Ahora conocían el bien y el mal, pero ese conocimiento no les daba poder, sino dolor. El Creador, aun en su juicio, no los dejó indefensos. Les hizo túnicas de pieles para cubrir su desnudez, un acto de compasión incluso en medio del castigo. Pero el Edén ya no era su hogar. No pueden quedarse aquí. No sea que extiendan su mano y tomen del árbol de la vida, y vivan para siempre en su pecado. Y con esas palabras, Dios los expulsó del paraíso. Adán y Eva salieron del jardín, sintiendo bajo sus pies por primera vez la dureza de la tierra sin la bendición del Edén. Cuando miraron atrás, vieron una visión que jamás olvidarían, un querubín con una espada de fuego, girando en todas direcciones, guardando la entrada al jardín de la vida. Ya no había vuelta atrás. El mundo era ahora un lugar distinto. Más frío, más hostil. Pero también era un nuevo comienzo. La historia de la humanidad había comenzado. El sol descendía en el horizonte cuando Adán y Eva dieron sus primeros pasos fuera del Edén. No había más senderos cubiertos de flores, ni ríos cristalinos serpenteando entre los árboles. Ahora, el suelo era áspero, la tierra seca y dura bajo sus pies descalzos. El aire ya no tenía la misma dulzura del paraíso, sino el peso de la realidad. El mundo había cambiado. O quizá, eran ellos quienes habían cambiado. Adán sintió por primera vez el cansancio. Su cuerpo, que antes no conocía el esfuerzo, ahora percibía el peso de cada movimiento. Miró a Eva. Ella también parecía distinta, más frágil, más consciente de su propia existencia. La noche cayó. La oscuridad que en el Edén nunca había sido temida ahora les pareció inmensa, desconocida. No sabían lo que podía acechar en ella. Debemos hacer fuego, dijo Adán. No sabía por qué lo decía. Nunca había encendido fuego, pero algo en su interior le decía que era lo que debía hacer. Tomó 2 piedras y comenzó a golpearlas, una y otra vez. Chispas saltaron, pero ninguna prendió. Su respiración se volvió pesada, su frustración creció. Eva lo miró con tristeza. Quizás no debamos intentarlo. Pero Adán negó con la cabeza. No podemos volver. No podemos quedarnos en la oscuridad. Siguió golpeando las piedras. Sus manos se llenaron de polvo, su piel comenzó a doler. Y entonces, una chispa cayó sobre unas hojas secas. Un resplandor pequeño, débil, pero vivo. Adán sopló con cuidado, protegiendo la llama con sus manos, hasta que el fuego creció. La primera fogata ardió en la historia de la humanidad. Adán y Eva se sentaron junto a ella, observando las llamas danzar. Por un momento, el calor del fuego les recordó la presencia de Dios.
pero sabían que ahora estaban lejos de él. Eva se abrazó a sí misma. ¿Y ahora qué haremos? Adán miró el fuego, luego al cielo oscuro. Viviremos. Así comenzó la vida fuera del Edén. Los días se volvieron más duros. Adán trabajó la tierra, sudó y se esforzó para que diera fruto. Eva aprendió a recoger lo que la naturaleza aún ofrecía. Pero la felicidad que antes conocían ya no estaba. Con el tiempo, Eva quedó embarazada. Su vientre creció, y con él, el peso de la maldición que Dios le había dado. El dolor del parto fue como un relámpago atravesando su cuerpo. Adán la tomó de la mano mientras ella gritaba, hasta que finalmente, un nuevo sonido llenó el aire. El llanto de un bebé. Eva lo sostuvo en sus brazos, con lágrimas en los ojos. Lo llamaré Caín, susurró. Adán lo observó, conmovido. Su hijo. Carne de su carne, el primer ser humano nacido fuera del Edén. No sabían aún que este niño, que ahora descansaba en los brazos de su madre, sería el primero en traer la muerte al mundo. Caín creció bajo el sol de un mundo diferente al que Adán y Eva habían conocido. No había árboles con frutos abundantes al alcance de la mano, ni ríos de aguas puras que se deslizaban suavemente por el paraíso. La tierra era dura, áspera, y el trabajo para cultivarla costaba sudor y esfuerzo. Tiempo después, Eva dio a luz a otro hijo. Lo llamó Abel. Caín y Abel crecieron juntos, pero desde pequeños fueron diferentes. Caín tenía la fuerza y la terquedad de su padre. Su rostro siempre estaba marcado por una seriedad inexplicable, una sombra que parecía seguirlo incluso en los días más luminosos. Abel, en cambio, tenía una mirada serena, una sonrisa fácil. Mientras Caín aprendió a trabajar la tierra con sus manos, Abel se convirtió en pastor de ovejas, cuidando los rebaños con paciencia. Los años pasaron y llegó el momento en que ambos debían presentar ofrendas a Dios. Caín tomó los frutos de su cosecha, el resultado de su esfuerzo, y los ofreció en sacrificio. Abel, por su parte, tomó a uno de los mejores corderos de su rebaño, el más sano, el más puro, y lo ofreció al Creador. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Su sacrificio había sido genuino, nacido de un corazón humilde y entregado. Pero la ofrenda de Caín no encontró el mismo favor. Algo en su intención no era puro, algo en su interior no estaba alineado con la voluntad de Dios. Caín lo sintió de inmediato. La ira ardió en su pecho como un incendio descontrolado. Sus manos se cerraron en puños, su mirada se oscureció. ¿Por qué Dios aceptaba la ofrenda de su hermano y rechazaba la suya? ¿No había trabajado lo suficiente? ¿No había sudado y luchado contra la tierra maldita para obtener esos frutos? Dios habló a Caín con voz serena pero firme. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces el bien, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando, deseando dominarte. Pero tú debes dominarlo. Las palabras de Dios resonaron en la mente de Caín, pero en lugar de apartar su enojo, dejó que creciera. Los días pasaron, y su rabia no disminuyó. Su odio hacia Abel se hizo más grande con cada mirada, con cada sonrisa de su hermano, con cada recuerdo de la aprobación de Dios. Hasta que un día, mientras estaban en el campo, Caín se volvió hacia Abel. «Acompáñame», le dijo con voz tranquila. Abel no sospechó nada. Caminó junto a su hermano hasta un lugar apartado. Entonces, Caín tomó una piedra y, con un grito de furia, la levantó y golpeó a Abel con toda su fuerza. El golpe resonó en el aire. Abel cayó al suelo. Su cuerpo tembló por un instante y luego quedó inmóvil. Caín respiró agitado. Sus manos estaban manchadas de sangre. El mundo entero pareció quedar en silencio.
Entonces, la voz de Dios tronó en el aire. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín sintió el miedo recorrerle la espalda, pero ya era demasiado tarde para volver atrás. No lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? La tierra pareció estremecerse bajo sus pies. ¿Qué has hecho?, dijo Dios. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín cayó de rodillas. Serás maldito sobre la tierra, continuó Dios. Cuando intentes cultivarla, no te dará fruto. Serás errante, un fugitivo sin hogar. Caín tembló. Este castigo es demasiado grande. Cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios, aún en su justicia, puso una señal sobre Caín para que nadie lo matara. Así, Caín fue desterrado. Vagó lejos de su familia, lejos de su hogar. Se convirtió en el primer errante de la humanidad, llevando consigo el peso de su crimen. Mientras tanto, Eva lloró a su hijo muerto, y Adán sintió el dolor de perder a su descendencia. Pero la historia de la humanidad aún no había terminado. Caín se alejó de su hogar, errante en la tierra, sin rumbo, sin propósito. Llevaba consigo el peso de la culpa y la marca de Dios sobre su frente. Sabía que jamás encontraría paz. La tierra, que una vez había trabajado con orgullo, ahora se negaba a darle frutos. Con cada paso que daba, su castigo se hacía más evidente. Atravesó valles desolados, ríos turbulentos y colinas áridas. El mundo fuera de la presencia de Dios era un lugar inhóspito. Pero con el tiempo, encontró un lugar donde asentarse. Allí construyó una ciudad y la llamó Enoc, en honor a su hijo. Aunque su descendencia prosperó, su espíritu nunca conoció descanso. Mientras tanto, en el hogar de Adán y Eva, el dolor de la pérdida se convirtió en una sombra permanente. La muerte había entrado al mundo por primera vez. El Edén parecía un sueño lejano, algo que jamás volverían a tocar. Pero el tiempo siguió su curso. Eva, con el corazón aún dolido por la muerte de Abel y la condena de Caín, quedó embarazada una vez más. Cuando dio a luz, sostuvo a su hijo en brazos y lo llamó Set. Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, dijo con lágrimas en los ojos. Set creció bajo la mirada de su padre y madre, y con el tiempo, tuvo un hijo llamado Enos. Fue en esos días cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. La humanidad, aunque marcada por el pecado, aún tenía la oportunidad de recordar a su Creador. Los años pasaron y la tierra se llenó de generaciones. Hombres y mujeres poblaron el mundo, formando aldeas, construyendo herramientas, aprendiendo a sobrevivir en un entorno hostil. Pero con cada nueva generación, la distancia entre ellos y Dios se hizo más grande. El corazón de los hombres se llenó de violencia, de ambición, de deseos oscuros. Lo que había comenzado como una simple desobediencia en el Edén ahora se transformaba en corrupción. Pero entre ellos, hubo un hombre diferente. Un hombre que aún caminaba con Dios. Su nombre era Enoc. A diferencia de los demás, Enoc no buscó solo el poder o el dominio sobre la tierra. Su alma ansiaba algo más grande, algo más puro. Se apartó de la maldad del mundo y dedicó su vida a Dios. Día tras día, buscó su presencia, habló con Él, vivió en su voluntad. Los hombres lo miraban con extrañeza. Para ellos, Enoc era un misterio. Mientras ellos se entregaban a sus propios deseos, él vivía con un propósito mayor. Y entonces, un día, Enoc desapareció. Nadie encontró su cuerpo. Nadie vio su muerte. Las generaciones posteriores contaron su historia con asombro. Dios se lo había llevado. No conoció la muerte. La humanidad siguió creciendo, y con ella, la maldad. Pero el linaje de Set aún tenía un propósito. De él descenderían hombres que cambiarían el destino del mundo. Y uno de ellos se llamaría Noé.
Los días pasaron, los años se volvieron siglos, y la tierra se llenó de hombres y mujeres. Pero con cada nueva generación, la corrupción crecía. Los pensamientos de los hombres se inclinaron hacia el mal constantemente. La violencia se convirtió en el lenguaje del mundo, y la ambición oscureció los corazones. Dios miró la creación que una vez había llamado buena, y su corazón se llenó de pesar. El Creador habló con voz solemne. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Sus días estarán contados. La decisión estaba tomada. El mundo sería purificado. Pero entre la multitud de injustos había un hombre diferente. Un hombre justo, íntegro en su generación. Su nombre era Noé. Noé era descendiente de Set, un hombre que aún caminaba con Dios cuando el resto del mundo lo había olvidado. Tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Mientras la tierra se sumía en la depravación, Noé mantenía su fe. Una noche, mientras el mundo dormía en su pecado, Noé escuchó la voz del Señor. El fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. Los destruiré junto con la tierra. Pero tú, Noé, has hallado gracia ante mis ojos. Noé tembló. ¿Qué significaban aquellas palabras? Dios le dio instrucciones claras, debía construir un arca. Hazla de madera de gofer, con compartimentos dentro. Cúbrela por dentro y por fuera con brea. Tendrá 3 pisos, una puerta en un costado, y sus dimensiones serán de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. El propósito del arca era claro. Vendría un diluvio sobre la tierra. Un cataclismo como jamás se había visto antes. Lluvias torrenciales caerían del cielo, y las aguas brotarían de las profundidades. Todo lo que respiraba sobre la faz de la tierra perecería. Pero Dios haría un pacto con Noé. Tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos entraréis en el arca. Y de cada animal, tomarás una pareja, macho y hembra, para que sobrevivan. Noé escuchó con atención cada palabra. Era una misión imposible. Nunca antes se había construido algo semejante. Nunca antes había llovido de esa manera. La idea de un diluvio era absurda. Pero Noé no dudó. Comenzó a cortar madera. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Noé y sus hijos trabajaron sin descanso. Cada golpe del martillo resonaba en la tierra como un eco de la advertencia de Dios. Pero el mundo los miraba con burla. Y miren a Noé. El loco que construye un barco en tierra seca. Las risas resonaban en el aire. Nadie creía sus palabras. Nadie imaginaba la tempestad que se avecinaba. Pero Noé no se detuvo. Poco a poco, el arca tomó forma. Un gigante de madera, imponente, listo para cumplir su propósito. Y entonces, cuando la obra estuvo terminada, Dios habló una vez más. Reúne a los animales y entra en el arca. Dentro de 7 días, haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Noé obedeció. El cielo estaba aún despejado, el aire era cálido, y el mundo seguía con su vida sin preocuparse. Pero la cuenta regresiva había comenzado. El 7º día llegó, y el cielo continuaba en calma, como si la creación misma estuviera suspendida en un profundo sueño. Pero Noé, con su familia y los animales, ya se encontraban dentro del arca, esperando en silencio el cumplimiento de la promesa de Dios. La puerta del arca se cerró. La última mirada que Noé echó hacia el mundo exterior fue una de tristeza. No veía más que una tierra corrupta, un mundo que se había alejado demasiado de su Creador. Pero la obediencia de Noé nunca vaciló. Su fe era su refugio. Y entonces, al caer la tarde, el cielo comenzó a oscurecer. No era un oscurecimiento común, sino uno profundo, denso.
como si las estrellas mismas estuvieran escondidas tras un manto pesado de nubes. De repente, la calma se rompió. Las primeras gotas de lluvia cayeron como piedras. No eran lluvias suaves. Eran gotas grandes, pesadas, como si el cielo estuviera llorando con una furia contenida por generaciones. Las gotas comenzaron a caer más rápido, más fuerte, hasta que se convirtió en un torrente imparable. La tierra, que antes había sido la fuente de alimento y vida, comenzó a inundarse. Los ríos se desbordaron y las montañas se sumergieron en un mar de agua. La tierra misma parecía derrumbarse, arrastrando consigo todo lo que había respirado, lo que había sido creado. Los hombres y mujeres, que antes se burlaban de Noé, ahora gritaban de terror, buscando desesperadamente un refugio que no existía. Las aguas subían, y con ellas, el juicio de Dios caía sobre el mundo. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Cada gota parecía un testimonio del castigo que la humanidad había traído sobre sí misma. El arca, aunque firme sobre las aguas, se movía como una hoja arrastrada por la corriente, pero dentro de ella, Noé y su familia estaban a salvo. Las criaturas de la tierra, las aves del cielo, y los animales de los campos y bosques se habían reunido dentro del arca, buscando refugio. Todo lo que existía en la tierra, excepto aquellos que habían entrado en el arca, pereció bajo el diluvio. Pasaron los días, y la lluvia no cesaba. Los mares cubrían todo, y el horizonte se perdía en un océano interminable. Pero dentro del arca, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos se mantenían firmes, confiando en que el Creador cumpliría su palabra. El viento comenzó a soplar, moviendo las aguas. A lo lejos, las olas parecían tornarse más calmas, pero la desolación seguía siendo total. El mundo ya no era el mismo. Después de 150 días, las aguas comenzaron a ceder. Poco a poco, la tierra empezó a aparecer nuevamente, aunque la visión era sombría. Todo estaba arrasado. La vida tal como la conocían ya no existía. Sin embargo, en el arca, un nuevo comienzo se gestaba. Dios recordó a Noé y a todos los seres vivos que habían sido preservados dentro del arca. Ordenó que las aguas retrocedieran y las fuentes del abismo se detuvieran. Las aguas comenzaron a bajar, dejando al arca descansar sobre las montañas de Ararat. Noé esperó pacientemente, observando los cambios en el paisaje. Pasaron más días, hasta que finalmente envió una paloma para ver si el agua había disminuido. La paloma volvió con una hoja de olivo en su pico. Un símbolo de esperanza, de vida renovada. Era el fin del diluvio. Y con ello, el comienzo de un nuevo pacto. Dios le habló a Noé. Sal del arca, tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Libera a los animales, a las aves y a todas las criaturas que están contigo. Que se multipliquen sobre la tierra. Noé obedeció. Abrió la puerta del arca, y un aire fresco, cargado de la fragancia de la tierra renovada, entró en su interior. Pasaron los días, y Noé y su familia pisaron la tierra firme por primera vez en mucho tiempo. La creación, aunque golpeada por el juicio, comenzaba a revivir. Y entonces, Noé edificó un altar a Dios. En agradecimiento por haberlo salvado, ofreció sacrificios de animales limpios y puros. La fragancia de la ofrenda ascendió hasta el cielo, y Dios la aceptó con agrado. Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, dijo Dios. Aunque el hombre es inclinado al mal desde su juventud, no volveré a destruir toda carne como lo he hecho. Dios hizo una promesa a Noé, a sus hijos y a toda la creación. He aquí que establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. Nunca más habrá un diluvio para destruir la tierra. Y como señal de este pacto, pondré mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y fue entonces cuando Dios colocó el arco iris en el cielo, como un recordatorio eterno de su promesa. El mundo comenzó a multiplicarse nuevamente. Los hijos de Noé,
Sem, Cam y Jafet, tuvieron hijos y poblaron las naciones. El Creador bendijo la tierra y les dio la orden de ser fecundos y multiplicarse, llenándola de vida una vez más. Sin embargo, aunque la humanidad se había salvado del diluvio, el pecado no se había erradicado. A medida que las generaciones crecían, la corrupción comenzaba a sembrarse de nuevo en los corazones de los hombres. Sem, el hijo mayor de Noé, fue el ancestro de muchas naciones, entre ellas Israel, el pueblo que más tarde conocería el favor especial de Dios. Cam, por otro lado, fue el padre de Canaán, cuyo linaje estaría marcado por la maldición que Noé había pronunciado sobre él después de un pecado cometido por su hijo. Jafet, el tercero, se convirtió en el padre de muchos pueblos que se extendieron por el norte y el oeste. Con el paso de los siglos, las naciones se dividieron y sus pueblos comenzaron a hablar diferentes lenguas. Pero entre ellos, había una familia que se destacaba, un hombre llamado Abraham, un hombre llamado por Dios para ser el padre de una gran nación. Dios se le apareció a Abraham y le dijo: «Deja tu tierra y tu parentela, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición para todos los pueblos de la tierra». Abraham, aunque sin hijos, obedeció. Junto con su esposa Sarai y su sobrino Lot, partió hacia una tierra desconocida, la tierra de Canaán, confiando en la promesa de Dios. Dios reafirmó su pacto con Abraham y le prometió una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Abraham, aunque anciano, creyó. Y Dios, viéndole la fe, le contó como justicia. Con el paso del tiempo, a pesar de las promesas de Dios, Abraham y Sarai seguían sin tener hijos. La duda comenzó a crecer en sus corazones. Sarai, ansiosa por cumplir la promesa divina, ofreció a su esclava Agar como madre para su esposo, y Agar concibió un hijo, a quien llamaron Ismael. Pero Dios no había olvidado su promesa. A los 99 años de Abraham, Dios se le apareció nuevamente y le dijo: «Te haré padre de muchas naciones. Cambiaré tu nombre a Abraham, porque serás padre de multitudes. Y Sarai, tu esposa, tendrá un hijo, y lo llamarás Isaac». Abraham, aunque asombrado por la promesa, creyó en Dios. Y así fue. Sarai, a sus 90 años, concibió a Isaac, el hijo de la promesa. La historia de Abraham, Isaac y sus descendientes sería el origen de una nación especial, el pueblo de Israel, con un propósito divino en la historia del mundo. Pero también, a través de estas generaciones, la humanidad continuaría enfrentándose a las pruebas del pecado y la justicia de Dios. Isaac creció y se casó con Rebeca, quien también era estéril. Pero Dios, fiel a su promesa, permitió que Rebeca quedara embarazada. Ella dio a luz a 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú, el mayor, era un hombre de campo, fuerte y acostumbrado a la vida ruda. Jacob, el menor, era más astuto, un hombre de hogar. Un día, Esaú regresó exhausto de cazar, y Jacob, aprovechando la oportunidad, lo engañó para que le vendiera su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Esaú, agotado, aceptó, vendiendo así el derecho de nacimiento que le correspondía. Poco después, cuando Isaac estaba viejo y su vista había fallado, Rebeca y Jacob tramaron un plan para que Jacob recibiera la bendición que su padre había destinado a Esaú. A pesar de la traición, la bendición de Dios estuvo con Jacob, quien fue renombrado Israel. A partir de él, nacieron los 12 hijos que formarían las 12 tribus de Israel. El tiempo pasó, y Jacob, ahora Israel, tuvo 12 hijos con varias mujeres. Entre ellos, José, el hijo favorito de su padre, que fue vendido por sus hermanos debido a los celos que sentían por él. José fue llevado a Egipto, donde, a pesar de las pruebas y la traición, Dios lo elevó a una posición de gran poder. José, después de pasar por pruebas difíciles, llegó a ser el segundo al mando en Egipto, y a través de él, Dios salvó a su familia durante una gran hambruna. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto en busca de comida, él los perdonó y los reconcilió con su familia.
La familia de Israel se asentó en Egipto, donde prosperaron durante un tiempo, pero con el paso de los años, surgió un faraón que no conocía a José y que sometió a los israelitas a la esclavitud. La opresión de los israelitas se intensificó, pero en medio de esa oscuridad, Moisés nació. Él fue rescatado de las aguas del río Nilo por la hija del faraón y criado como un príncipe egipcio. Sin embargo, cuando Moisés vio la injusticia hacia su pueblo, huyó al desierto después de matar a un egipcio que maltrataba a un israelita. En el desierto, Moisés tuvo un encuentro divino con Dios en una zarza ardiente, donde Dios le reveló su nombre: Yo soy el que soy. Dios lo llamó a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés, aunque temeroso, obedeció y regresó a Egipto. Frente al faraón, desafió su poder, y con la intervención de Dios, las 10 plagas cayeron sobre Egipto. Finalmente, después de la 10ª plaga, que resultó en la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón permitió que los israelitas salieran de Egipto. La liberación de los israelitas, conocida como la Pascua, fue un evento crucial en la historia de la salvación. Moisés, guiado por Dios, condujo a su pueblo a través del desierto, hacia la tierra prometida, un lugar lleno de promesas y bendiciones. Durante su viaje, Moisés recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que serían la base del pacto de Dios con Israel. Estos mandamientos eran un llamado a la justicia, la pureza y la adoración única de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel, aunque liberado, luchaba contra su incredulidad y su tendencia a rebelarse. A lo largo de los años en el desierto, Moisés los guiaba, pero las pruebas no cesaban. Después de años de vagar en el desierto, Moisés murió antes de entrar en la tierra prometida, y fue su sucesor, Josué, quien finalmente condujo al pueblo hacia Canaán. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas conquistaron la tierra prometida, pero no sin enfrentar grandes desafíos y batallas. A través de estas victorias y derrotas, el pueblo de Israel aprendió que la fidelidad a Dios era crucial para su prosperidad. Con la conquista de Canaán, se estableció el reino de Israel. Sin embargo, a lo largo de los siglos de obediencia y rebelión continuarían, y las consecuencias de sus acciones serían tanto bendiciones como maldiciones. Los jueces, los profetas y los reyes emergieron para guiar al pueblo de Israel, y con el tiempo, el pueblo demandó un rey. Saúl fue el primer rey de Israel, pero su reinado estuvo marcado por la desobediencia y la caída en la desesperación. Luego, David ascendió al trono, un hombre conforme al corazón de Dios, aunque no exento de sus propios errores. David unificó las tribus y estableció Jerusalén como la capital. Su hijo, Salomón, construyó el templo de Dios, un lugar de adoración dedicado al Creador. El reino de Israel alcanzó su mayor gloria bajo el reinado de Salomón. Pero, con el tiempo, el pueblo de Israel nuevamente cayó en la rebelión. Las tribus se dividieron, y el reino de Israel fue conquistado por potencias extranjeras. Sin embargo, a pesar de las caídas y los desafíos, el pacto de Dios con su pueblo continuó. Y en los corazones de los israelitas, una esperanza perduraba: el Mesías, el Salvador prometido, aún estaba por venir. Así concluye la historia de los primeros comienzos, pero la narrativa de la humanidad, del pueblo de Dios y de la salvación que Él ofrecería a través de los siglos, aún estaba lejos de completarse. En el principio, todo lo que conocemos surgió de la nada. El cielo, la tierra, el hombre y el pacto eterno que definirá el destino de todas las naciones. En cada momento, en cada palabra, el destino de la humanidad se encuentra entretejido con las manos del Creador. ¿Qué significa este pacto para ti? ¿Qué lecciones podemos aprender de los inicios de todo? Este es solo el comienzo,
el viaje de descubrimiento que cambiará tu vida. ¿Estás listo para caminar por la senda de la verdad, la fe y la sabiduría? El viaje no ha hecho más que comenzar. Si te ha fascinado esta historia y quieres continuar explorando los secretos y las enseñanzas de la Biblia, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. No te pierdas ni un solo momento de esta épica aventura. Dale me gusta y comparte este video con tus amigos. Y por supuesto, déjanos un comentario abajo. Queremos saber qué opinas y cómo esta historia te ha tocado. El tono se vuelve aún más invitante y personal. Pero eso no es todo. Si realmente deseas profundizar en la sabiduría sagrada, te invitamos a visitar el enlace en la descripción. Adquiere nuestro estudio bíblico exclusivo y lleva tu conocimiento a un nivel superior. La verdad está esperando ser descubierta. ¿Estás listo para profundizar en los misterios más profundos? Haz clic ahora y comencemos juntos este increíble viaje de fe.